Nos toca una vez más compartir juntos y aprender un poco más de la palabra del Señor o reforzar muchas de las cosas que hemos estado aprendiendo, ¿no? Acabamos de terminar una serie donde se impulsó a la congregación a orar en el poder del Espíritu. ¿Cuántos están orando ya en este poder? ¿Cuántos están aplicando lo que han aprendido en la semana? Bueno, 4 lo están aplicando. ¿Cuántos los están aplicando? A ver, decirle que está al lado tuyo, hay que orar en el poder del Espíritu. Porque orar en el poder del Espíritu nos lleva a ser responsables en quienes nosotros somos. Nadie puede tener poder si Dios no le ha dado poder. El poder no está en vos por lo que haces, el poder está en vos por lo que Dios está haciendo a través tuyo. ¿Entendiste eso? El poder de Dios y poder orar, valga la redundancia, en el poder del Espíritu, en ese poder tremendo del Espíritu, es porque definitivamente Dios quiere estar involucrado en medio de la congregación. Ahora, ese poder no fue concebido para una persona en lo individual. Cuando el Señor dijo, van a recibir poder, no fue aplicado para uno. El Señor lo dejó como texto o como mandato para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para que absolutamente todos, digan todos, absolutamente todos podamos vivir, podamos orar, podamos movernos en el poder del Espíritu. Pero esto es para la iglesia de Cristo. Diga, yo soy iglesia. Para la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son iglesia? Por lo tanto, el poder del Señor en nuestras vidas no es para una persona. Lo que vamos a ver enseguida, espere que me anoté por acá el título de la nueva serie, Principios Bíblicos de Poder y Autoridad. No es para que vos seas Superman o el Hombre Araña o alguno de estos poderosos que andan por ahí de Marvel y andes individualmente viviendo en el poder del Espíritu, sino que es para que vos y yo apliquemos juntos. Vos en tu trabajo, yo en el mío, los chicos en la facultad o en la escuela, todos juntos viviendo, aplicando el poder y la autoridad de Cristo. Entonces, cuando la iglesia, diga iglesia de nuevo, cuando la iglesia se involucra en el poder del Señor, entonces pasan cosas maravillosas. Si nosotros como iglesia no somos saludables, no somos influyentes y no nos proponemos a vivir una vida de poder y ser representantes del Señor, podemos hablar de cualquier cantidad de series hablando de tener poder, pero absolutamente nada va a pasar con la iglesia y el cuerpo. Muchos de ustedes en lo individual van a tener resultados positivos. Pero cuando la iglesia del Señor se mueve en bloque, poniendo autoridad, sus pensamientos y sus oraciones para que Cristo sea representado, entonces vamos a ver milagros, señales, prodigios y maravillas. ¿Cuántos quieren ver eso? Le voy a invitar que abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Porque lo que quiero hablar en esta mañana y lo que el Señor me ha llevado a algunas otras partes, no solo de Argentina, sino fuera de Argentina, es hablar sobre ser una iglesia saludable y ser una iglesia influyente. En su gran mayoría de ustedes ha comprado ya el libro, algunos lo han leído, otros todavía no, pero ser una iglesia saludable e influyente es responsabilidad nuestra, es poner nosotros en práctica ser una iglesia saludable, ser una iglesia influyente, ser una iglesia que viva el poder y la autoridad de Cristo. Este va a ser como el preludio a lo que viene en la próxima serie, pero quiero que entendamos el concepto de la importancia de ser iglesia. Ser iglesia no es venir un domingo. Ser iglesia es aplicar lo que el Señor nos va enseñando y demostrarlo allá afuera, fuera de esas paredes. Entonces, ¿qué significa ser iglesia? Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22 dice, así que
ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, el mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La importancia de ser iglesia y de vivirnos como iglesia va a hacer que nosotros podamos ser hombres y mujeres que oren en el poder del Espíritu, que vivan en el poder y en la autoridad, pero siempre y cuando entendamos el concepto de que ¿qué es ser iglesia? Decirle que está al lado tuyo, ¿qué es ser iglesia? Decirle, pero con la manito así, ponerle la manito y decir, ¿qué es ser iglesia? Dice el versículo 19, no son extranjeros, no son personas que andan por ahí sin saber a qué pertenecen. Aunque no pertenecemos a este mundo y somos del reino celestial, vivimos en este mundo, pero no como peregrinos y extranjeros, sino con un propósito de reino, de vida espiritual. Lo que venís a hacer los domingos es entrenarte para vivir allá afuera lo que es ser iglesia. Primero, entendiendo de que no somos extranjeros, no somos personas que andan por ahí nomás, sino que somos conciudadanos de los santos. ¿Sabe quiénes son los santos? Mirá lo que está al lado tuyo, ahí tenés un santo. Poca cara de santo, por favor. Si estás viviendo en el poder del Espíritu, en la autoridad de su presencia, orando y clamando y aplicando, lo primero que viene a nosotros es la santidad del Señor. Y por lo tanto somos conciudadanos, somos miembros de un cuerpo santo de la familia de Dios. Algunos quedaron con su vida cristiana. Antes de la reforma, voy a la iglesia, me siento, que el cura me diga lo que tengo que hacer, 3 Padre Nuestro, 4 Ave María, ahora de su ofrenda en tal lado, o estudies este versículo bíblico, pero su vida no cambia. No hay una entrega al Señor, no hay un compromiso de pertenecer a un cuerpo y a una familia, de orar los unos para con los otros. Déjame decirte que eso no es ser iglesia. Ser iglesia es entenderse que venimos a este lugar los domingos para reconocernos los unos a los otros en la autoridad del Señor, apoyarnos los unos a los otros en la autoridad del Señor y salir afuera y poder aplicar el aspecto espiritual, cambiando el mundo de tinieblas en luz admirable. Poné cara de poderoso, por favor. La iglesia tiene más poder que los superhéroes de Marvel. Se lo puedo mostrar bíblicamente, hoy no hay tiempo, pero usted lea el libro de los Hechos y de repente uno va por acá, bautiza, desaparece y aparece en otra ciudad predicando, y el otro está caminando sin nada y la sombra sana al enfermo, y hay otro que de repente marca poder y autoridad sobre uno y le dice, levantate flaco, no tengo plata, no tengo oro, no tengo nada, levantate y andá. Y los enfermos se sanaban y los muertos resucitaban, y cada día se añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos, porque la autoridad se demostraba afuera, no acá adentro. Acá demostramos autoridad espiritual, Satanás, diablo inmundo. Y usamos palabras espirituales. Y nos gusta ponerle impronta cuando hablamos en lengua. Es maravilla lo que hace el Señor. Y cuando estamos afuera, no podemos hablar con nadie del Señor porque nos da vergüenza, porque no sabemos cómo aplicar esa autoridad, porque no entendemos que somos edificados como iglesia santa, donde Jesucristo es la piedra angular de esta iglesia.
La iglesia no es solo un edificio, no es una institución, es una familia espiritual y estamos llamados a ser una comunidad, diga comunidad, donde los lazos son mucho más fuertes que los lazos sanguíneos. Porque Cristo es quien une a la iglesia. La pregunta que me surge cuando veo este punto de ser una iglesia, la iglesia que es una familia en Dios, es si vives como parte de esta familia de Dios, cuidando a tus hermanos y a tus hermanas en la fe. No me levante la mano por lo que voy a preguntar, pero ¿cuántos oraron por el que tienen al lado, justo al lado, hoy oraron esta semana? ¿Cuántos saben el nombre de la persona que está? No me levante la mano, le dije, pero bueno, digo, ¿cuántos saben el nombre de por lo menos 20 personas que se congreguen en este lugar? ¿Cuántos saben dónde vive la persona que está atrás suyo? Porque si el Señor le dice, orá por la hermana Carmela y andá a visitarla, ay, más vale que el Señor te dé la dirección también, ¿no? Pero ser iglesia, vivir en el poder de autoridad, tener poder y autoridad sobre Satanás, es reconocerse como un solo cuerpo. No vivo solo yo el poder de Dios. El poder y la autoridad está con mi hermano que está orando por mí, yo orando por él, el pastor orando por mí, yo orando por el pastor. Viviendo cubiertos en el poder y la autoridad de Cristo. Así que te voy a dar en este primer punto una tarea. En esta semana comprometete a apoyar y orar por al menos una persona de la iglesia. Porque si querés vivir en el poder, en la autoridad, reconocer, si querés que Satanás se someta bajo la autoridad de tus pies, primero sometámonos al cuerpo de Cristo y a nuestras autoridades, porque entonces Satanás huye donde hay una iglesia firme. El Señor dijo, cuando los vean y vean que sean uno, entonces, y recién entonces, van a reconocer que son hijos míos. La iglesia, primer punto, es una familia en Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. ¿Hay alguien que nos está visitando por primera vez en esta mañana? No voy a decir lo que sigue, ¿no? Pero tendría que estar repleto del Señor añadiendo a la iglesia, a un lugar, a tanta gente que necesita una familia. Empecemos a orar para que este lugar se convierta en un lugar de salvación para aquellos que necesitan. Ni un amén escuché, pero yo sé que usted va a orar. Punto número 2. Seamos edificados sobre el poder de Jesucristo. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La base de la iglesia es Jesús. ¿Cuántos viven a Jesús? Decirle que está al lado tuyo, tenés que vivir a Jesús conmigo. Tenés que vivir a Jesús conmigo. No podés venir a la iglesia a disfrutar de la música, no podés venir a la iglesia a congregarte a disfrutar del mensaje o a criticar el mensaje. Tenés que venir a este lugar a vivir a Jesucristo, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está en medio y hace milagros, señales, prodigios y maravillas. Pero Él es la principal piedra del ángulo, Él es quien sostiene a la congregación. Si nuestra vida, nuestro ministerio y comunidad no están centrados en el poder de Cristo, estamos en peligro de desviarnos. ¿Cuántos están viviendo a Jesús? Levánteme la mano, por favor, ahora sí. ¿Cuántos viven a Jesús? ¿Cuántos los viven en su casa? ¿Cuántos los viven en su trabajo? Tenemos que tener a Cristo como autoridad en nuestra casa.
Tarea número 2. Hoy ando hecho un maestro, chicos. Volví al Pablo Besón cuando enseñaba educación cristiana. Debemos evaluar las áreas de nuestra vida donde Cristo no está siendo el centro. Y debemos rendirlas a los pies de Cristo. Si esta iglesia va a vivir las palabras que se están levantando para ella, que van a ser una iglesia de autoridad, que van a ser una iglesia que trastorne la ciudad, que va a ser una iglesia que viva fuera el poder de Cristo, debemos empezar por nuestro hogar, centrándonos en ser una iglesia que todo lo que se hable, que todo lo que se diga y que todo lo que se comparta sea de la misma manera que Cristo lo hace. Por lo tanto, que tus palabras, que tu autoridad, que tu carácter sean moldeados a los pies de Cristo. Y lo tercero que tenemos que hacer es crecer como templo santo. Hemos hablado, o hemos creído, que el templo donde Dios habita es aquí donde nosotros estamos. Y esto es un templo hecho por mano de hombres. Mañana pueden estar bailando folclore acá y no pasaría nada, absolutamente nada en lo espiritual, no hay ningún problema. Me estoy metiendo en un lío. Tenemos una iglesia de Mendoza que alquila su salón por semana para actividades seculares. Y muchos cristianos dicen, utilizan el templo para cosas del mundo. Cuando la iglesia viene el Espíritu de Dios y los diablos salen corriendo. Los demonios no pueden hacer nada en este lugar. Cuando la iglesia, que el templo santo sos vos, ingresa a un lugar, Satanás no puede hacer absolutamente nada, porque el templo donde Cristo habita es tu vida y es mi vida. En algunos tiene más espacio, en otros menos. Pero sea el espacio que sea, Cristo es uno y vive con autoridad en nuestras vidas. Dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, acuérdense que está hablando del cuerpo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y cuando el Espíritu mora en una iglesia que tiene como Cristo en el centro, agárrate, Satanás. Agárrate, problema financiero. Cuando contaba el pastor recién el testimonio, que él necesitaba poner su vehículo para el servicio de la iglesia. Porque servir al Señor es servir a la iglesia. No es servirme a mí mismo. Entonces Dios hizo el milagro que necesitaban. A veces estamos esperando vivir en el poder del Espíritu, pero no queremos entregar nuestra vida al servicio de Dios. Los mensajes de prosperidad de los últimos años, los mensajes apostólicos de los últimos años han centrado a la iglesia en el poder o en una persona o en un ritual. Si ofrendás en este lugar de esta manera, entonces vas a ser prosperado, o si seguís al apóstol Chespirito, entonces va a haber autoridad sobre vos. Sin embargo, la iglesia, ¿quién es la iglesia? Levanten la mano de la iglesia, por favor. Que es el templo santo de Dios, debe trabajar en ampliar el conocimiento del Señor. Debe trabajar en aplicar la autoridad fuera de las paredes del templo, para que entonces vivamos al Señor y podamos decir definitivamente que somos una iglesia que vive de gloria en gloria y de victoria en victoria. La iglesia no solo está llamada a existir, sino a crecer y ser un lugar santo. Este crecimiento es espiritual
Y si es espiritual, entonces viene el crecimiento numérico. Nunca jamás apliquen al revés esta ecuación. Si estás creciendo en lo espiritual, el ambiente numérico crece solo, porque el Señor añade a la iglesia los que tienen que ser salvos. ¿Quieren ver mucha gente nueva llegando domingo tras domingo? Empezá a edificar tu vida en lo espiritual. Empezá a hablar afuera lo que Dios está haciendo en tu vida. Y el Señor va a añadir a esta congregación, y esta congregación se va a convertir en las palabras que está recibiendo, en una congregación influyente, en una congregación que va a ser envidiada por otros. Y no envidia santa, ¿eh? No hay envidia santa. Pero también va a ser una congregación que sea para muchos inspiración, de que si buscamos a Cristo y nos centramos en Cristo, entonces, y solamente entonces, vamos a crecer de la manera numérica, correcta, transformando y trastornando la ciudad. Tercera tarea. Va a tener que volver a escuchar este video después en la semana. Identifica un área de servicio o un área de discipulado en la que puedas comenzar a invertir para el crecimiento de tu vida espiritual, personal y del crecimiento de la iglesia. Si no estás participando en algún área de la iglesia, hoy es tiempo de empezar a hacerlo. Si no estás viniendo a los grupos los miércoles, que creo que ahora están en un parate, tenés una semana para pensarlo, ¿o cuándo vuelven? En una semana, ¿no? Tenés una semana para pensarlo, para meditarlo. Por favor, sumate y empezá a edificar tu vida. ¿Querés ver milagros, señales, maravillas en este lugar? Es tiempo de empezar a trabajar en ello. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. La iglesia necesita ser un cuerpo unido, uno solo en el Señor. Que cuando nos vean, vean a Cristo. Dice 1 Corintios 12, del 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El poder del Espíritu que obra a través de tu oración, obra porque perteneces a un cuerpo, que es la iglesia de Cristo. El poder y la autoridad que vas a estar aprendiendo a utilizar en la próxima serie funciona si estás dentro del cuerpo de Cristo. Y podés ir andando solo como llanero solitario, como muchísimos que dicen ser cristianos pero no se congregan en ningún lado, que pueden orar por un enfermo y ese enfermo se puede sanar. Porque hay un don de sanidad obrando, pero no quiere decir que pertenezca al reino de Cristo. La palabra dice, vamos a llegar frente al Señor y a muchos el Señor les dirá, no te conocí. Pero si yo oraba y echaba fuera demonios, pero yo no te conocí. La autoridad de Cristo obra, la diga quien la diga. Pastoreé 10 años en Buenos Aires, en Virreyes, en una zona bastante complicada en lo que era alcohol y droga. Y tenía muchos borrachos y muchos drogadictos que invitaban a otros a venir a mi congregación y esos se salvaban. Pero el que invitaba nunca llegaba. Y muchos nunca llegaron y se perdieron en el camino. Pero daban la palabra de autoridad y el Espíritu obra, porque el Señor dice, repartió dones a todos por igual. No te creas especial porque tenés un don. Podés tener el don de don nadie, o cualquier otro don que tengas, pero no te creas especial por tener un don. No es mejor el don de profecía que el don de lenguas. No es mejor ejercer el don de enseñanza que el de pastorado. O el apostólico que el de pastorado.
No hay nada especial en eso, porque los dones los da el Señor como Él quiere y cuando Él quiere. Pero si eso no lo utilizamos para edificar el cuerpo de Cristo y convertirnos en una iglesia saludable, entonces lo que no edifica, destruye. Por eso las iglesias se dividen. Por eso las iglesias compiten unas con otras. Porque no están siendo edificadas en el poder del Espíritu y creen que hay algo especial porque aplican un don. Sin embargo, la palabra dice, hay un solo Espíritu repartido en el cuerpo. Para que todos, diga todos, seamos uno en Cristo Jesús. Mirad al de al lado y decirle, seamos uno en el Señor. Porque todos fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel único, pero para utilizarlo en el cuerpo. Todos somos igualmente reconocidos en el poder del Espíritu. Todos somos igual de importantes dentro de la congregación. Los hermanos que vienen a limpiar el templo no son más importantes que el pastor Chueco. José, perdón, disculpe, siervo, ¿no? Que canta tan bonito y toca su guitarra y zapatea y te hace temblar y te da profecía. Él tiene ese don y es fantástico. Pero hoy viniste con un templo prolijo, que huele bonito, que está todo ordenado. Gracias a Dios por esos hermanos o por esa parte del cuerpo que aunque no se ve, está ministrando tu vida hoy para que hoy tengas poder del Señor. Gloria a Dios por ello. Así que no importa en qué parte del cuerpo estás, es necesario que empieces a trabajar en un área de la iglesia. No importa cuál sea, el Señor, si en lo poco sos fiel, va a poner sobre mucho tu vida en lo espiritual. El primer mártir de la iglesia, ¿sabe qué hacía? ¿Cuántos saben qué hacía el primer mártir de la iglesia? Al primero que mataron a pedradas. No, ¿cómo se llamaba? No importa. ¿Qué hacía? Servía las mesas a las viudas. Y tenía un poder espiritual tremendo. Y cuando hablaba decía, veo los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra del Padre y arrepiéntanse generación de viudas. No, ese era otro, ¿no? Pero tenía mucha autoridad y poder del Señor. Y el Señor lo usaba también para dar su palabra, pero servía las mesas. Porque la autoridad no está en estar parados acá o en que todos te vean. La autoridad del Señor se lleva en el alma, en el corazón, en la vida diaria, en el moverse afuera, en el decir yo soy representante de Cristo y no solamente oro en el poder del Espíritu para recibir para mí. Señor, dame la casa, el auto, haceme crecer el pelo, no importa lo que pidas. El poder y la autoridad que se enseñan en este lugar es para aplicarlo dentro de la congregación y ser una iglesia que sea saludable, orando los unos para con los otros, participando en las áreas para el bienestar de mi hermano. Y entonces si yo doy voy a ser mucho más bendecido que si simplemente quiero recibir. Por lo tanto, ser una iglesia saludable es responsabilidad de todos. No digas, nadie me visita, porque yo te voy a preguntar a cuántos visitaste vos. No digas, nadie ora por mí, porque yo te voy a preguntar por cuántos estás orando vos. No digas, nadie me ayuda económicamente, porque yo te voy a preguntar si estás ofrendando, diezmando y dando tus primicias y a quién estás ofrendando. Porque eso no es responsabilidad de los pastores, eso es responsabilidad de la iglesia. Decirle que está al lado tuyo, decíselo con autoridad esto que te voy a decir.
No te está retando el pastor, decíselo por favor. Cualquier parecido con la realidad. Aplicación práctica para tu vida. Te invito a que en esta semana te ofrezcas para ayudar a algún ministerio, para servir a alguien, para visitar a alguien. No para chusmear, no para decirle, ¿viste lo que es? Evelyn se vino de blanco, andaba hecho un angelito ahora. Tenía que decirlo, perdón. Estás bonita, prima, estás bonita. Bueno, no es para que saques el cuero, es para congregarse y decir, vamos, vengo a orar por vos. 5 minutos. Paso por tu casa, te bendigo y me voy a mi trabajo. Vengo a dejarte esto que me dijo el Señor. Empiecen a ofrendarse los unos a los otros. Y van a ver la bendición de Dios moverse en este lugar. Y por lo tanto, la misión de la iglesia y de una iglesia saludable es ser también una iglesia que sea luz en el mundo. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Creo que con esto voy a terminar, gracias al Señor para muchos. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, vosotros sois la luz del mundo. Ponga cara de velador, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Imposible. Está allá arriba, la ve todo el mundo. Eso es la iglesia. Es la ciudad cuando estás llegando y decís, ¡wow! ¿Cómo se ve esto? De todos lados se ve, de lejos se ve. Vivimos un año en Misiones y en Misiones hay se llama Misiones por las misiones jesuitas. Por lo tanto hay muchísimo símbolo cristiano dando vuelta en ese lugar. Pero hay un parque especial que tiene una cruz muy, muy grande que usted tiene que subir en ascensor y entonces ve todo el parque, ¿no? Ve toda la ciudad, es impresionante. Visite Misiones, no tengo comisión por eso, pero es una ciudad que amo y que me encanta, ¿no? Ahora, es muy lindo estar parado en la cruz y ver todo, absolutamente todo. Pero es maravilloso cuando vas llegando desde muy, muy, muy lejos y empezás a ver el monte donde está sentada esa cruz y ves la cruz de lejos. Y decís, wow, qué tremendo cómo se ve esto, qué bueno que se ve esto. Y la iglesia es esa cruz plantada arriba del monte. La cruz que simboliza a Cristo. Y a veces nosotros solo estamos arriba de la cruz mirando para abajo diciendo, ¡ah! ¡Qué chiquititos, pobrecitos todos estos! Míralos, pobres. Allá están, allá abajo. Y yo te invito a que te bajes del monte y hagas subir a ese monte, a esa cruz, a aquellos que se están perdiendo. Pero la palabra dice acá, nosotros somos esa luz sobre un monte. Una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder. No te escondas, no te apartes, no te encierres dentro de estas paredes. Porque es imposible hacerlo, porque no está en tu esencia, iglesia. No es tu esencia. Tu esencia es ser luz afuera. Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa. ¿Cuántos prenden el velador y lo ponen abajo de la mesa? ¿Cuántos prenden la luz de la casa y la esconden adentro del placar? Haga la comparación con su vida espiritual, con el poder que está recibiendo del Señor, con las enseñanzas que ha tenido en este último tiempo de todo lo que Cristo puede hacer si te parás, si te pones sobre tus pies y declarás que todo lo que pisa la planta de tus pies va a ser bendito, va a ser santo, va a haber autoridad del Señor. Sino que se pone esta luz sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres allá afuera. La luz de Cristo, la autoridad del Señor,
todo lo maravilloso que sentimos domingo tras domingo. Siempre hablamos con el pastor o con el pastor Carlos también, decimos, hay domingos que no nos queremos ir y queremos seguir, Señor, adorando tu nombre, viviendo tu autoridad. Pero cuando estamos afuera, nuestro espíritu está totalmente separado de lo que Dios quiere hacer. Pero la iglesia no solo ha sido llamada a ser una iglesia sana, la iglesia es llamada a ser una iglesia que trastorna la ciudad. Cuando encontrás el libro de Hechos y los apóstoles y la iglesia va recorriendo las ciudades, dice, los que trastornan el mundo entero han llegado a la ciudad. ¿Y sabe quién eran los que se preocupaban? Los que vendían imágenes, los que comerciaban con lo espiritual, los brujos, los curanderos, los hechiceros, los parapsicólogos, los espiritistas, los que hacen magia blanca o magia negra. Se asustan cuando la iglesia de Dios avanza. Porque somos quien trae luz al que está deprimido. Somos el que trae esperanza al que está desesperanzado, o libertad al que está cautivo en su dolor, en su enfermedad. ¿Cuántas cárceles visitaste esta semana? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos niños adoptaste esta semana? Porque hablamos de no estar a favor del aborto, pero nunca hablamos de salvar a los niños que se quedan sin padres. La iglesia no está invitada a venir domingo tras domingo a ver qué se lleva para sí mismo. Está invitada a venir para ver dónde el corazón del Señor está puesto, y donde el Señor tenga su corazón, ahí tiene que estar la iglesia. Y el corazón del Señor está en el necesitado, en el afligido, en el que está solo, en el que no tiene, o en el que tiene mucho, pero mucho dinero, pero no tiene felicidad. No conoce lo que es un abrazo, no conoce lo que es un amigo. Y no estamos llamados a escondernos, estamos llamados a hacer luz. Así alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. A eso hemos sido llamados. ¿Cuántas buenas obras hace la iglesia semana tras semana? La iglesia que quiere vivir en el poder del Espíritu, la iglesia que quiere orar y que los demonios huyan, la iglesia que quiere rendirse delante del Señor y llorar delante de su presencia. Tiene que ser una iglesia que ejerza autoridad y luz en la ciudad de Mendoza, en Argentina y hasta lo último de la tierra. Porque a eso fuiste llamado, iglesia, para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser iglesia también implica ser influyentes en la sociedad. No podemos quedarnos encerrados tras estas paredes. No podemos vivir la vida espiritual dentro de estas paredes. Tenemos que vivir nuestra vida en Cristo, aún fuera de estas paredes. ¿Estás haciendo luz en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en el club donde llevas a los hijos? Para tus parientes, aún dentro de tu casa, vos esposo con tu esposa, vos mujer con tu marido. Son luz para los hijos. ¿Qué piensan los hijos de vos? Seamos familia de Dios,
seamos juntos edificados con Jesucristo como fundamento de nuestra vida. Crezcamos juntos en lo espiritual para que crezcamos en lo numérico. Tengamos unidad y funcionemos como cuerpo y seamos luz en el mundo para que cuando nos vean el nombre del Señor sea glorificado sobre todas las cosas. Te invito a que en el lugar donde estás cierres tus ojos y te concentres en la presencia del Señor. Y quiero que seas sincero en el mundo espiritual delante del Señor. Quiero que seas sincero en esto. ¿Cuánta autoridad de iglesia estás ejerciendo en la ciudad? Y si hay cosas que cambiar, decirle: Señor, hoy quiero entregarte mi vida y mi corazón para ser lleno de ti, Señor. Lleno de ti, Señor. Lleno de ti, Señor. Para que todo lo que haga, lo que diga, sea reflejo de tu amor. Que en esta mañana, Señor, no salgamos sin haber entendido que hay autoridad en tu presencia, hay santidad. Renuévanos